La inteligencia. Desde el concepto general, la inteligencia es considerada como una capacidad mental muy general que implica habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia, entre otras. La palabra inteligencia tiene su propio origen en latín, intelligentia o intellectus, que a su vez deriva de intelligere, el cual está compuesta por intere, entre legere, leer, escoger. De esta manera hace referencia a quien sabe comprender o percibir un problema, de elegir las mejores soluciones. El desarrollo de la inteligencia humana es estudiado por la pedagogía en base a diversos factores, como los factores genéticos y ambientales, el cual son determinantes para su progresivo crecimiento. Sus representantes. 1. Teoría bifactorial. La teoría bifactorial fue compuesta por Charles Spearman, psicólogo nacido en Londres, Reino Unido, el 10 de diciembre de 1863. Su teoría bifactorial inició una nueva etapa en el estudio de la inteligencia. Esto nos muestra un sistema en el que la inteligencia se divide en factor general y los factores específicos. La inteligencia general o factor G consiste en una base común de la inteligencia que varía entre los individuos. Spearman la considera como una energía potencial en todo el cerebro y que viene determinada genéticamente. Por otra parte, los factores específicos o S consisten en aptitudes específicas que varían entre los individuos y sus diferentes capacidades. Esto corresponde a diferentes habilidades como mecánicas, verbales, entre otras. 2. Teoría multifactorial. La teoría multifactorial fue propuesta por el psicólogo y psicomotricista estadounidense Luz Thurston. En la década de 1920 planteó la teoría de las 7 aptitudes primarias, que consiste en 7 factores primarios de inteligencia con sus respectivas pruebas. En un comienzo hizo 56 pruebas, de las cuales quedaron 7 pruebas principales. Estas son aptitud espacial, rapidez perceptiva, aptitud numérica, comprensión verbal, memoria, fluidez verbal y razonamiento inductivo. A diferencia de Spearman, Thurston negaba la existencia de un factor general G del que se basaran el resto de capacidades cognitivas. Para él, la inteligencia debía ser entendida como un conjunto de aptitudes mentales primarias no reductibles a una única dimensión de nivel superior. 3. James McQueen Cattell fue influyente en el desarrollo de la psicología diferencial, así como en la configuración de la evaluación psicológica. Fue el primer catedrático de psicología del mundo e introdujo en Estados Unidos las técnicas de medición y estadística. Realizó sus estudios bajo la dirección de Wundt, intentó explorar su mente mediante el consumo de la droga hachís y rechaza la introspección. También utilizó procedimientos objetivos. Pionero en usar el término test mental y describir una serie de pruebas que aplicaba anualmente a estudiantes universitarios con el objetivo de determinar su nivel intelectual y pronosticar el desempeño académico. Estas áreas fueron fuerza de la presión ejercida con la mano, velocidad de movimiento de la mano, umbral de tacto, sensibilidad al dolor, percibir la diferencia de peso de cajas, tiempo de reacción para el sonido, tiempo para nombrar colores, dividir en 2 partes iguales una línea, estimación de tiempo, número de letras repetidas después de escucharlas una vez. Aportes de Cattell: desarrolló los tests mentales, dio a la psicología una base útil para la orientación educativa y clínica, convirtió técnicas experimentales en formas de evaluación, corrigió la variabilidad del tiempo de reacción, interpretó las causas de esa variabilidad en términos de procesos sensoriales y estudió la atención, la fatiga, etc. 4. John Paul Guilford llevó a cabo numerosos análisis bifactoriales sobre la personalidad y las aptitudes cognitivas. También elaboró un modelo estructural de la inteligencia. Según su teoría, John Paul Guilford, son 3 las principales dimensiones que la conforman: los contenidos, los procesos, los productos.
Los contenidos son datos, los procesos, el procesamiento de la información, los productos, el resultado de las transformaciones. La inteligencia es un conjunto de habilidades que nos permite manejar de diferentes maneras varios tipos de información. Las personas inteligentes tienen una forma de pensamiento convergente. Este utiliza la lógica y la experiencia. La creatividad, que es entendida como la capacidad de crear por asociación o imaginación respuestas especiales, las personas creativas usan el pensamiento divergente, que usa la imaginación y la creatividad. 5. Teoría psicogenética. Fue propuesta por Jean Piaget, 1896-1980, biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología genética. Recibió reconocimiento por sus aportes en el estudio de la infancia y su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. Según Piaget, define la inteligencia como el proceso de naturaleza biológica, es decir, la interacción del sujeto con el entorno físico. De esta manera, las estructuras biológicas limitan la percepción y posibilitan el proceso intelectual. Por otro lado, los principios generales de funcionamiento guían el desarrollo intelectual del niño mediante la organización y la adaptación. Organización es la integración de la información en esquemas simples. Como consecuencia de ello, se modifican en esquemas cada vez más complejos. Adaptación es la capacidad de ir construyendo los esquemas mediante interacción con nuestro entorno. Está dividido en asimilación y acomodación. 6. Teoría triárquica, propuesta por Robert Jeffrey Stenberg, 1949 hasta la actualidad. Psicólogo estadounidense, fue impulsor del movimiento renovador del estudio de la inteligencia humana, cuyo punto de vista se basa en la modernidad de la psicología cognitiva. Según Stenberg, define la inteligencia como el resultado de la interacción entre tres tipos de inteligencia. Por ello, considera ciertos aspectos que constituyen en la formación de la inteligencia, como la habilidad para conseguir los objetivos, el uso de fortalezas y selección de entornos empleadas en las aulas, en todos los ámbitos y áreas del conocimiento. La adquisición de estudios válidos fueron agrupados en dos categorías. Por ejemplo, las psicométricas y los estudios experimentales. Stenberg aplica tres tipos de inteligencia, el cual está dividido en 1. Componencial o analítica, la capacidad de captar, almacenar, modificar con la información. 2. Experiencial o creativa, capacidad de formular nuevas ideas y combinar información de forma novedosa. Contextual o práctica, capacidad de comprender el entorno. 7. Teoría de las inteligencias múltiples, propuesta por el psicólogo estadounidense Howard Gardner en 1983. En ella defiende una visión pluralista de la mente, pues plantea la existencia de varias inteligencias, dentro de las cuales no hay una más importante que la otra, pues funcionan interdependientemente a la hora de enfrentar problemas diarios. Distinguimos 8 inteligencias: verbal lingüística, relacionada al dominio del lenguaje verbal y no verbal; lógico-matemática, referida a la habilidad en el campo matemático y científico; corporal kinestésica, relacionada al dominio de habilidades motoras; musical, capacidad para escuchar, entender y crear música; visual espacial, refiere a la habilidad para crear modelos mentales del mundo físico; interpersonal, capacidad para entender a los demás, resalta en las personas empáticas, tolerantes y sociables; intrapersonal, capacidad para entender las conductas y deseos propios, así como crear una autoimagen realista que nos permita desarrollarnos de manera eficaz en la vida; naturalista, capacidad para identificar, distinguir y clarificar las especies naturales. 8. Inteligencia emocional, propuesta por Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional en 1995, donde defiende el rol decisivo que juegan las emociones en la mente. Guiado por los aportes de Peter Salov, reconoce la existencia de 5 competencias principales en el desarrollo de la inteligencia emocional.
Uno, el conocimiento de las propias emociones. Dos, la capacidad de controlar las emociones para superar los problemas de la vida. Tres, capacidad de motivarnos a uno mismo. Cuatro, reconocimiento de las emociones ajenas. Cinco, control de las relaciones. Asimismo, Goleman resalta la necesidad de reformar la educación y repensar la escuela mediante la alfabetización emocional. En ese sentido, promueve una educación que prepare a los estudiantes ante los problemas de la vida real, a fin de que éstos logren alcanzar la felicidad plena. Este es un aporte presentado por el equipo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación. Docente, doctora Julia Tevez, quien habla, alumnos, Fiorella Giselle, Rosa Dionisio, Abigail Huacasi, Luisa Guamán, Ángelo González.